Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir ampliando un poco más el tema que hemos venido desarrollando. Y estamos hablando acerca de, diga conmigo, el día de reposo. El día de reposo es el sábado o el domingo. Vamos a ver quién me dice. Muy bien, y todos los días es Cristo. No hay un día específico ni hay una hora. Si bien es cierto, no despreciamos estos ambientes donde nos reunimos, nos congregamos, pero ya sabemos que el día de reposo no es un día, no es una hora, no es una fecha. Es que hablamos cuando decimos reposo, hablamos de descanso, de reposo en Cristo, de que ya no tengo que hacer algo para ganarme el favor o la bendición de Dios, porque ahora en Él hizo todo y ahora disfrutamos de ese reposo. No significa que lo que yo haga no tiene validez o no tiene importancia. Por supuesto que vale, pero todo dependerá de la naturaleza con que hagamos las cosas. Es la gran diferencia. Y hoy quiero hablar acerca de que fuimos salvados o somos salvos por gracia, ¿verdad? No, solo hablamos el tiempo pasado. Pero hoy eh, vamos a hablar acerca de las obras, ¿verdad? Dijimos que hoy vamos a hablar de creados en Cristo para buenas obras. Puede repetir eso conmigo. Creados en Cristo para buenas obras. Creados en Cristo para buenas obras. ¿Le suena eso? Y hoy vamos a ampliar un poco más con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 en nuestra lectura base. Efesios 2, por favor, quiero que hoy lo lea conmigo. Efesios 2, verso 8 y 9. Aquí hay una Biblia, muy bien. ¿Lo tienen? Me dice amén. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Vamos a tocar otros versículos, pero me dice amén, por favor, cuando lo tenga. Ok, dice capítulo 2, verso 8 y 9. Dice, porque por gracia, repita esto conmigo, por gracia. ¿Qué dice? Por gracia, por regalo, es un don, es gratuito. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante qué? La fe. Escuche como habla el apóstol Pablo. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y aclara más, esto, es decir, la salvación de ustedes, no procede de ustedes. Póngame cuidado como siempre. Nuestra salvación, dice, no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Otra versión dice, es un don de Dios. Es lo que significa, es un regalo de Dios. Verso 9, y aquí está la base del mensaje de hoy, de la reflexión. No es por obra para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas obras, dice, las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Obras creadas primero en Cristo para caminar en ellas, para que las pongamos en práctica. De entrada debo decir que esta gracia salvadora es el fundamento de nuestra salvación. El regalo de Dios, su voluntad, porque Él así lo quiso, es nuestra salvación. Repito, tu salvación no depende de nada que hagas. Como siempre decimos, nadie tiene méritos suficientes. No alcanza el mérito de alguien para ganarse el que sea salvo. Es un regalo de Dios. Esta gracia es el fundamento de nuestra salvación. La gracia, regalo, por su voluntad, porque Él así lo quiso. ¿Por qué? Repito, porque nadie hará lo suficiente como para alcanzar esta salvación o para que Dios diga, bueno, fulano de tal merece ser salvo porque hace tales cosas.
Es un regalo de Dios, se aclara el escritor de la carta. Dice que es por gracia y ese regalo se recibe por fe. Por fe creemos que somos salvos. Amén. Por fe se recibe esta salvación. Pero me llama la atención que dice el apóstol, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Y escuche, esta declaración, un versículo que hemos leído bastantes veces, esta declaración, esta expresión revela una verdad importante, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto nos introduce a una realidad que hoy ya tenemos. Hoy tenemos esta realidad. Somos creados en Cristo para caminar en buenas obras. Y las obras obviamente no son un medio de salvación, pero sí son parte del plan de Dios para sus hijos. Vuelvo a repetirlo. Las obras no son el medio de salvación, pero son parte del plan de Dios para nosotros, sus hijos. Ahora, estas obras, pregunto hoy, ¿son nuestras o son de Dios? Claro, son de Dios, no son nuestras obras, lo hemos leído. No es por obras, es decir, no es por lo que hagamos. Son las obras que Dios dispuso de antemano. Escucha, en las cartas del apóstol Pablo, dirigida a los romanos y a la iglesia que está en Galacia, hay advertencias que el apóstol hace, porque él sabe que ellos no pueden perder esto maravilloso y gratuito que recibimos, la salvación, no pueden perderlo por las obras de la ley. Recuerden que están hablando entre judíos, pero también hay gentiles. Y el apóstol tiene que recordar a la iglesia que está en Roma y a la iglesia que está en Galacia, tiene que recordarles que como buenos judíos que son, lo que ellos hacían antes no garantiza la salvación. Y les está diciendo, lo que ustedes recibieron es un regalo de Dios. No pierdan este regalo por causa de las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Esto está en Romanos 3:20. Repito, nadie puede ser justificado delante de Dios por lo que haga. Es decir, por sus esfuerzos humanos. Eso está en Romanos 3:20. Y a la iglesia en Galacia, en Gálatas 2:16, le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en Cristo. Esto es un choque cultural para ellos, porque ellos están acostumbrados a todas las prácticas de la ley. Ellos eran formados en esto. Pero al encontrarse con toda esta verdad y con toda esta realidad, el apóstol tiene que exhortarlo, tal cual a nosotros, no pierdan lo que han recibido, porque nada de lo que hagan externamente puede justificarlo delante del Señor, sino que esto se recibe por fe. Para comprender un poco mejor, quiero solamente nombrar algunas cosas de las obras que eran según la ley, para que pueda tener mayor sentido de que no son cosas externas lo que garantizan salvación. Las obras de la ley eran las acciones realizadas para cumplir con lo que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Hay una ley y hay unos mandamientos que Dios le da a Moisés por el cual el pueblo tiene que dejarse guiar y cumplir fielmente lo que Moisés les enseña o les da de parte de Dios. Ahora, en esta ley, esto comprendía guardar el día de reposo. Esa era una obra que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que guardar, ellos no podían hacer nada, no podían trabajar. Otra obra, tenían que circuncidarse. Otra obra de la ley, no podían comer cualquier cosa. No podían comer cualquier alimento. Tenían muchas ceremonias. Y por supuesto tenían que seguir una ley moral también, donde decía que no podían cometer adulterio, no podían desear a la mujer ajena, no puedes asesinar, no puedes robar, no puedes matar, entre tantas cosas. Todas estas obras eran las que la ley les mataba a ellos. Mira, esto es lo que ustedes no pueden hacer. Recuerdan que en Deuteronomio
hay bendiciones y hay maldiciones, ¿verdad? Ustedes serán bendecidos si cumplen con esto, pero tendrán maldición si ustedes no se someten a esto que yo les enseño. De manera que todo tenía que ver con algo externo para ellos poder ganarse la justificación, el perdón de pecados de parte de Dios. Ahora, ningún acto, y esto quiero que quede muy claro hoy, ningún acto por parte de ningún ser humano, por criaturas pecadores, puede resultar en que Dios lo declare justo delante de sus ojos. Ningún acto, nada, por bueno que sea, puede ser suficiente para que ante los ojos de Dios seamos declarados como justos. Sabemos que todo lo que hagamos o que alguien haga, por bueno que sea o por muy buena intención que tenga, será insuficiente, hablando en términos de salvación. No alcanza el que soy bueno, no alcanza el que no practico tales cosas, no alcanza el que yo soy generoso, no solamente con la obra, sino con mucha gente. No alcanza, hablando en términos de salvación, es insuficiente porque cuando proviene todo de nuestros esfuerzos personales, sencillamente no nos hace justos delante de Dios. Y quiero que se entienda esto. No es despreciable, Dios no desprecia lo que hacemos, pero en términos personales, hablando de salvación, nadie puede añadirle nada para ganarse algo de Dios. Esto se recibe por fe y dice la palabra que es por gracia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las obras de la ley no nos pueden salvar? Si la ley es santa, claro que sí. Si la ley viene de Dios, también. Pero ¿por qué las obras de la ley no nos pueden salvar? Número uno, porque las obras de la ley nunca pueden realizarse completamente. Ellos no pudieron. ¿Quién cumplió la ley? Hubo uno solo que cumplió la ley. ¿Quién la cumplió? Jesús. Jesús. Jesús cumplió la ley. Ninguno, porque dice la palabra que el único que cumplió cabalmente la ley fue Jesús. Sabe que la ley tiene más de 600 mandamientos. Imagínense, los primeros mandamientos tan sencillos, ellos lo complicaron tanto que le dieron más de 600. Usted se imagina cumplir más de 600 cosas. Amados, ellos no pudieron, porque la norma de la ley era la perfección. Humanamente es imposible cumplir esto, porque ellos, la ley demandaba perfección. Y sabe que para la ley, para los que cumplían o que querían tratar de cumplir la ley, esto es bueno, no bueno. Yo me considero bueno, error, no es suficiente. La ley demandaba perfección, de manera que lo que sí enseña la Escritura es que Jesús cumplió totalmente la ley por nosotros. Jesús la cumple perfectamente. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero la ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Es tremendo. Lo que quiero mostrar es que las obras provenientes de nuestros esfuerzos, igual para ellos, son insuficientes, no producen santidad. Número dos, la ley nunca tuvo la intención de justificar a nadie. La ley, repito, es santa porque viene de Dios, pero así como la regla o una regla, algo derecho, revela lo que está torcido o lo que está en desnivel, así la ley de Dios lo único que quería era exponer nuestra santidad, exponer nuestra falta de santidad, exponer nuestras cosas internas que nos impedían poder vivir como Dios quería. La ley buscaba todo esto, amados. Ahora, nadie puede estar ante un Dios santo sobre la base de sus propios esfuerzos. Nadie puede merecerse ganar el lugar que tenemos hoy sobre la base de sus esfuerzos. Incluso si esos esfuerzos incluyen un intento por cumplir las obras de la ley. Solo podemos ser declarados justos ante el Señor, diga conmigo, por la fe. Somos declarados justos, ¿por qué? Pero sin las obras de la ley.
Esto es por fe, amado, y esto nos da descanso. Esto debe darnos reposo. No, como dije el domingo, no nos hace solamente personas receptores de beneficios, porque bueno, esto es por fe, esto es por gracia, lo recibo y ya. Esto no nos hace administradores irresponsables de la gracia. Y hay extremos peligrosos en donde algunos que no entienden se vuelven irresponsables al administrar esta gracia. Esta gracia no es, si bien es cierto, nos provee beneficios, pero esta gracia no es para seguir viviendo según dice la palabra de nuestra vana manera de vivir. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense. Y enumera, hay una lista larga de qué debemos despojarnos. La gracia del Señor no es para vivir de manera irresponsable, sino que nos crea compromiso mayor de vivir según lo que Dios exige y demanda. Ahora, esta fe de nosotros no descansa en nuestros esfuerzos, sino que descansa en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que en ningún otro hay salvación. Nadie puede recibir salvación si no es en Él y a través de Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, es estar en Cristo, es reconocer a Cristo. Hechos 4:12 dice eso. Pero quiero decirle hoy, para que tengamos paz y descanso, lo que leíamos al principio, fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Amado, esto suena sencillo, pero es una declaración profunda. Es maravilloso poder entender que fuimos creados en el Hijo de Dios para buenas obras. Esto no puede ser tomado por nosotros muy a la ligera. Es una declaración poderosa, es maravillosa. Vimos lo que dijo Pablo, lo que leímos. No dijo que fuimos salvos por buenas obras, ¿verdad? No dice ustedes fueron salvos por lo que ustedes hicieron. Lo que sí dice es que fuimos salvos para buenas obras. No es por buenas obras, sino para buenas obras. Eso es totalmente diferente. Repito, no somos salvos por buenas obras, sino que fuimos salvos para buenas obras. Y esto cambia absolutamente todo. Así que repito, las obras no son el medio de nuestra salvación. Repito, son parte del plan de Dios ahora. Y en estas obras en las que fuimos creados para andar, que quede claro, no es lo que tú haces, no son tus obras, son las obras que Él dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Amados, esto cambia la ecuación. No es lo que hago, es la naturaleza y la motivación de donde lo hago. Eso cambia todo. Porque todo lo que yo produzco desde adentro, donde gobierna el Señor, esas son las buenas obras que Dios quiere recibir y que Dios espera que nosotros podamos darle. ¿Cuántos dicen amén? Comprendamos que no se trata de buenas obras, sino número uno, diga conmigo, de la manifestación de una naturaleza. No es cosa que hagamos, no, es la manifestación de lo que decimos que portamos, lo que hablaba Maricela el viernes en el programa de radio. Es la manifestación. Y ya sabemos que cuando hablamos de manifestar es ¿por qué? Porque es algo que está oculto, es algo que no se ve. Lo que se manifiesta es algo que está oculto, pero es llevado a la luz. Cuando hablamos de buenas obras, estamos hablando, número uno, de la manifestación de una naturaleza que está dentro de nosotros. Lo que somos, eso es lo que se va a manifestar. Lo que está dentro, lo que nos gobierna, eso es lo que se va a manifestar. Por muchas veces que podamos tratar de maquillar algo, amados, lo que está dentro de nosotros saldrá a la luz. Y lo que sale a la luz, eso será juzgado. Esas son las obras que tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo que hay que preguntarlo es ¿qué hay dentro de nosotros? Porque si esta naturaleza que está dentro nuestra, que es una naturaleza divina que está en nosotros, si lo que reflejamos no se parece a eso, algo está funcionando mal.
Por eso digo que cuando hablamos de la manifestación de las obras, es número uno, estamos hablando de la manifestación de una naturaleza. El papel de las obras en la vida cristiana, el papel de las obras no es salvarnos, tampoco es para que Dios nos ame mucho más. Es que si hay algo que está interno en nosotros, inevitablemente lo que expresemos, lo que manifestemos, quedará al descubierto. Dice el apóstol Pablo en una carta dirigida a los Corintios, dice que un día todos tendremos que sentarnos en un tribunal, el tribunal de Cristo. Dice, utiliza la palabra, tenemos que comparecer todos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno deberá dar cuenta de toda obra buena o mala que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Y toma relevancia el concepto de obras. Repito, no obras de esfuerzo humano, sino la obra producida desde el Señor viviendo en nosotros. Es totalmente diferente. Número dos, cuando hablamos de la manifestación o de la expresión de las obras que Dios dispuso de antemano, estamos diciendo que esta manifestación es para expresar nuestra gratitud a Dios. Cuando manifestamos gratitud al Señor, esas son parte de las obras que Él dispuso de antemano, porque por el amor que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo y por la salvación que hemos obtenido libremente de Él, es que nosotros hacemos lo que hacemos, servimos al Señor, porque esta naturaleza también conlleva gratitud. Cuando hablamos de hacerlo por gratitud, no estamos haciendo algo a la fuerza, es porque nace no de nosotros, sino de la naturaleza, de su vida en nosotros. Nadie está aquí obligado. Lo hacemos porque entendemos cuál es el propósito y es una manera de nosotros expresar gratitud al Señor. Ante semejante beneficio que hemos recibido, lo que nos queda a nosotros y lo que mostramos es este servicio por gratitud al Señor. Necesitamos caminar entonces en las obras que Dios preparó de antemano. Necesitamos realizar estas obras que no podíamos expresarlas cuando estábamos separados de Él por culpa del pecado. Ahora, 2 Corintios 5:17 es un texto conocido. Creo que no lo sabemos. Dice, si alguno está en sus obras, si alguno está en Cristo, ¿quién es Cristo? El descanso, nuestro reposo. Si alguien está en Cristo, ¿qué más dice? Nueva, diga conmigo, nueva criatura es. Si bien es cierto, no fuimos salvos por nuestras obras, siendo nuevas criaturas, pero sí fuimos creados y rehechos para las buenas obras. Wow. Esto es diferente. No fuimos creados, aunque somos, dice la palabra, nueva creación en Cristo, no es por obras, pero fuimos creados y rehechos para buenas obras. Y estas buenas obras Dios las preparó de antemano. Estas buenas obras no depende de tu capacidad. Estas buenas obras Dios las dispuso. Esta vida, esta naturaleza contiene estas buenas obras. Para repasar, la manifestación de una naturaleza no depende de usted. Es algo que se va a expresar espontáneamente. Número dos, esta gratitud es parte de esas obras que Él preparó. No la puede dar usted porque si usted lo hace, no alcanza. Pero si esta gratitud viene de esta naturaleza y de esta vida, es suficiente. Dios recibe todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos de que fuimos creados y rehechos para las buenas obras, para caminar en estas buenas obras que Dios preparó, por ejemplo, un carro está hecho ¿para qué? Para rodar, para ser conducido. Un teléfono. El teléfono está para llamar, para recibir mensajes, para hacer tantas cosas que hoy la tecnología nos permite. Transacciones, tantas cosas. Un barco se hizo ¿para qué? No es para estar anclado en un muelle, se hizo para navegar. Imagínense qué pasa cuando un carro no se rueda, los que tienen vehículos. Por ejemplo, a mí me salió costoso el no rodar el carro por 3 meses. Parece mentira, pero un carro se daña. ¿Por qué?
Porque no fue creado para estar en un garaje o estar en un estacionamiento. Un barco no ha sido creado para estar anclado y que la gente, wow, qué hermoso barco, lo pueda contemplar o irse a tomar fotos. Por eso digo, cada cosa está diseñado para funcionar para lo que fue creado. Lo mismo pasa con usted. Usted fue creado y diseñado no es para hacer de sus esfuerzos, sino para que usted le permita a esta vida que pueda expresar todo lo que Dios quiere. Para eso hemos sido creados en Cristo. Si no caminamos en estas buenas obras, serían como estos ejemplos que le puse. Esto va a perderse, esto va a dañarse, porque tiene que dársele el uso para el cual fue creado. Número 3, el hacer estas buenas obras que Dios preparó necesariamente implica hacer su voluntad. Quien tenga conflicto con no hacer la voluntad de Dios, por supuesto, está caminando bajo sus propias obras, bajo sus propios esfuerzos. Bueno, pastor, tú ya no sabes la voluntad de Dios. Oye, es terrible, es como caminar en una cuesta, es como una carga pesada. Amados, esta vida en nosotros nos llevará a someternos voluntariamente a la voluntad de Dios, a sus designios, a su voluntad. Nos hará rendir al Señor. Dice 1 Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? Todo aquel que sabe que ha sido regenerado, que ha sido creado en Cristo para el que Él diseñó. No tendrá problemas en someterse voluntariamente a lo que Él demande o a lo que Él ha hecho para nosotros, como lo es su buena voluntad. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos, dice Santiago 1:22. El hacer y el caminar estas buenas obras, amados, no ganamos nada con estar acá sentados solamente escuchando y nos vamos a nuestras casas y ni siquiera somos retados a comprometernos con lo que estamos oyendo. Por eso el apóstol nos dice, no se conformen con oír. Lo que ustedes entienden y aprenden, llévenlo a la práctica. Sean hacedores. Y cuando nos convertimos en hacedores de la palabra, obviamente estas son las obras que Dios quiere que hagamos. Pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Estas buenas obras, no nacen de un deseo individual. Porque si fuera así, seamos sinceros, en algunos momentos tenemos el deseo de hacer buenas cosas, pero pasa algo y ese deseo de hacer las buenas cosas de siempre cambia. Estamos trabajando, Rafa está trabajando y se da un martillazo en un dedo. Hermano, y seamos sinceros, se le acabó el gozo al hombre. Y lo que quiere proferir por su boca no son versículos precisamente, ¿no? Y son alabanzas al Señor. O cuando recibimos algo de afuera que no esperábamos, que nos golpea, si ese es nuestro esfuerzo, hermano, nuestras buenas obras se acaban. Por eso, estas buenas obras no nacen de nosotros. No, yo deseo, está bien congregarse, está bien, yo deseo orar, está bien, pero eso no nace de ti, eso nace de la vida. Por eso dice que Él creó todas estas cosas de antemano. Lo que está dentro de nosotros nos llevará siempre a estar en esa comunión. Y cuando nosotros nos equivocamos, cometemos errores, una mala decisión y fallamos, ¿qué te lleva de arrepentimiento? Lo que está dentro de ti. Porque si es por nuestra carne nunca va a querer someterse al Señor. Arrepentirse no, remordimiento sí, porque el remordimiento dura 2, 3 meses, 4 meses y después vuelve a lo mismo. Pero estas buenas obras las preparó el Señor para que esta vida dentro de ti obedezca al Creador. Amén. Resulta que entonces todo esto no nace de nuestro deseo individual, sino que nace de un corazón limpio que ha sido redimido por el Señor. Me llama la atención esto, un corazón limpio, redimido por el Señor. ¿Qué es un corazón limpio? Es aquel que pone toda su confianza en el Señor.
Un corazón limpio no es aquel que se apoya en sus propios esfuerzos. O como dice el proverbio, no es aquel que se apoya en su propia inteligencia. Un corazón limpio no se apoya en su autosuficiencia. No, pero es que ya yo conozco al Señor, ya yo sé cómo habla, yo sé lo que le voy a dar. Yo sé cómo cumplirle a Dios. Claro, un corazón conforme al Señor, un corazón limpio es aquel que reconoce al Señor como la fuente de todo. Un corazón limpio es aquel que vive permanentemente rendido al Señor y a su voluntad. Pero si nuestro corazón no está limpio, no puede producir lo que Dios quiere. Si su palabra no mora en nosotros, producto del corazón descuidado, nadie puede obedecer sus mandatos. Va a obedecer algunas cosas que puede. Por eso me llama la atención que estas buenas obras, que lo que hace viene de un corazón que está limpio. Si tu corazón está sano y limpio, producirá las obras que Dios dispuso de antemano. Ser de limpio corazón implica que nuestro enfoque es el Señor. Ser de limpio corazón, repito, es estar enfocado completamente en Dios. Un corazón limpio no tiene hipocresía. Un corazón limpio no tiene engaños, no tiene motivos ocultos. Un corazón limpio no da para que Dios le devuelva al 100% a 1000 por uno. Un corazón limpio hace, vive conforme a lo que Dios le demanda. Un corazón limpio está marcado por la transparencia y un deseo inquebrantable de agradar a Dios en todo. Hay un deseo enorme de agradar al Señor. No es una carga, bueno, voy a agradar a Dios porque yo sé que si no hago esto, entonces Dios me va a castigar. Un corazón limpio lo hace, no esperando que si Dios le bendice o le quita menos o le da más. No se trata entonces de una limpieza externa de comportamientos. Porque puede pasar. No, bueno, ahora yo no voy a hacer esto. Voy a limpiar algunas cosas para estar bien delante de Dios. No se trata de suprimir cosas, sino, repito, de la expresión, de la manifestación de una naturaleza. Y cuando hablamos de manifestación y expresión, estamos diciendo que no son cosas que dependen de nosotros, sino que esta vida misma la producirá para el Señor. Entonces no se trata de buenas obras, sino de la manifestación de una naturaleza. Lo que determina buenas obras o malas obras no es el criterio humano de bueno o malo. Lo que determina buenas obras no es nuestro criterio. Esto sí es bueno para Dios, no, esto es malo para Dios. Amados, nuestro criterio humano es insuficiente, no nos sirve. Lo que determina buenas obras es la procedencia. ¿De dónde, con qué corazón le ofrezco yo al Señor lo que quiero darle o lo que el Señor me demanda que le dé? Gálatas 5:16 dice, por eso digo, pues andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién nos satisface los deseos de la carne? El que practica las buenas obras, entendiendo que dentro de sí está esta nueva naturaleza. Y lo que le hablaba a los muchachos anoche, ayer en la tarde, les hablaba básicamente esto. Y hoy el Señor vuelve a traernos esto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Claro, son dos naturalezas, son dos tipos de obras. Uno que nace de la corrupción de nuestra humanidad, del alma no redimida, y otra que nace de un corazón, de un alma que ha sido redimida, quebrantada por el Señor. Y el del espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. A veces nos gustaría es hacer lo que queremos. Y Dios vuelve a recordar. No se trata de lo que quieres. Se trata de lo que Él quiere. No se trata de nuestro interés, de lo que me interesa. Se trata de lo que a Él le interesa. El verso 18 de Gálatas 5. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí hay una larga lista que quiero leer.
Todo esto que viene a continuación obedece a las obras humanas, a una persona que está corrompida bajo obras humanas. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto es fruto ¿de qué? De la carne, de alguien que no ha sido quebrantado y no está viviendo para hacer las obras del Señor. Si algunas de estas cosas a veces vienen a nuestras vidas, amado, quiero recordarle, usted no fue hecho para eso. Usted fue hecho para buenas obras. Ah, bueno, pastor, eso significa que nunca me voy a poner bravo. No, sí, te vas a poner bravo. Pero el extremo de llegar a la ira, y cuando la ira se desata, hermano, yo he visto gente que por la ira, bueno, ha asesinado, se ha hecho cosas, pero después que vuelven, sí, Dios mío, ¿qué hice? Pero nosotros que tenemos esta naturaleza y que fuimos creados para buenas obras, estas cosas no pueden tener parte en nosotros. Dice, no satisfaga las obras de la carne, porque todo esto es contra el espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? Dentro de nosotros. Y las dos cosas se oponen entre sí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, diga conmigo, no heredarán el reino de Dios. Y aquí viene a hablar de nosotros. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, todas estas cosas no proceden de nosotros. Bueno, la ley establecía que, bueno, si usted se ira, peca. La ley es hacer obras externas, pero dice, más el fruto no dice de ustedes, más el fruto del Espíritu, más el fruto de lo que está en ustedes, de esta nueva naturaleza, produce amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si la ley era algo externo, esto que nosotros vivimos y expresamos no viene de nosotros, de nuestras apariencias externas, sino que todo esto es producido por el Señor, por su naturaleza en nosotros. Estas son las obras que necesitamos expresar. En estas obras, usted y yo necesitamos cambiar. Si nos presta estas cosas, tendremos que decir, David, Señor, examina mi corazón, pruébame. Y cuando encuentres lo que no es tuyo, lo que no te agrada, entonces guía. Porque estos son los frutos, no que nosotros producimos, porque el gozo se nos acaba en cualquier momento. Pero cuando esto es una realidad por su naturaleza dentro de mí, esto se vive todos los días en nuestras vidas. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos son de Cristo? Pero, bueno, esto es para usted. Pero los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué cosa? Todas estas obras de la carne, las que nombré del verso 19 y 20. Los que son de Cristo han crucificado en la carne sus obras con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos entonces también en el Espíritu. El Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, evitándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Los que son de Cristo han crucificado todas estas cosas. Los que son de Cristo. Podemos notar claramente la diferencia entonces entre las obras y el fruto, ¿sí? Las obras de la carne son todas esas cosas horrorosas y feas que describe Pablo, pero los frutos del Espíritu son todas estas cosas hermosas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Que lo producimos nosotros? No, lo produce la naturaleza, Dios dentro de ti. Qué maravilloso es que todo esto ahora no depende de nosotros, sino que Él lo produce en nosotros. Esto es maravilloso, amados. No tenemos que esforzarnos para estar contentos o sonrientes todo el día. No, porque aquí tengo que estar así, porque si no, entonces
cónchale, creo que le voy a fallar a Dios. Si me responden mal en la casa, tengo que mostrar una sonrisa. Esto no nos llama a simular las cosas, es que nuestra realidad en la que estamos, aunque recibamos ataques, aunque suframos ciertas cosas, nuestro fruto será todo esto que describe el verso 22 y el verso 23. Es determinante comprender si la vida del Señor está en nosotros cuando entendemos que estos frutos son parte de nuestra vida. Es determinante eso. Por eso hablamos nosotros de que la vida del Señor tiene que crecer. Y no solamente crecer en entendimiento y conocimiento, es crecer en la práctica, en la vivencia de todas estas cosas. La religiosidad nos impulsa solamente a hacer buenas obras. Pero cuando estas obras son nuestras, sencillamente Dios dice, esas no son mías. Y todo esto se transforma en malas obras por bueno o por muy buena intención que tenga. ¿Se acuerdan de Mateo en el capítulo 7, donde hay un grupo de hermanos que hacen cosas buenas, pero que al final Dios termina reprobándolos? No los conozco, nunca los demás dicen, nunca los conocí. Y dice una expresión más fuerte, apartados de mí, hacedores de maldad. Y era gente que amaba a Dios. Y era gente que estaban haciendo cosas buenas. Por eso digo, todo depende, todo nace y todo es calificado por Dios de acuerdo a su procedencia. Si es de su vida, si es de su espíritu en nosotros, son buenas obras y estamos caminando en ellas. Pero si son nuestras, por buenas que sean, por muy buenas o intencionadas que sean, se convierten en malas obras. Pero cuando hablamos de fruto, estamos frente a una realidad completamente diferente. Hablando del fruto, el fruto no se enseña ni se aprende, el fruto se expresa. El fruto no se enseña ni se aprende. Lo que hemos tenido la oportunidad de tener árboles frutales o lo que hemos sembrado algunas semillas y hemos podido comer el fruto. Usted siembra la semilla, pero usted no está todos los días haciendo una oración a la semilla para que crezca y yo declaro que esta mata tiene que producir este fruto. Si es mango, Señor, yo declaro que esto hace. Amado, si es una semilla de mango, tranquilo, no oramos ni nos desgastamos exigiéndole. Hay una naturaleza que esa semilla expresará. ¿En qué? En frutos. Y cuando pasen los años, usted verá, bueno, la semilla tiene que producir mango porque esa es su naturaleza. El fruto, por más que yo hable acá, por más que usted lea, eso no se enseña, eso no se aprende. Porque el fruto no depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. El fruto nunca puede ser insertado desde afuera hacia adentro. Eso sería imposición, eso sería más de lo mismo, eso sería obras de la carne. Diga conmigo, el fruto es el resultado. Díganlo otra vez, es el resultado natural de una vida. Es diferente. Es el fruto natural, es el fruto espontáneo. Gozo, paz, paciencia, esas cosas son espontáneas. No tengo que ir a un taller para aprender a tener paciencia. No tengo que ir a un lugar o a estudiar o voy a hacer un magíster en paciencia para tener paz. Esas cosas no se aprenden. Por más que podamos leer, por más que podamos tener técnicas, amado, eso es una naturaleza. Es una vida que lo producirá dentro de nosotros. Dice Eclesiastés 9:10, dice, por eso todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que tengamos que hacer, obviamente lo hacemos. Y esta vida dentro de nosotros, como siempre decimos, cuando crece, cuando absorbe, nos absorbe todas las áreas de nuestra vida, y que nosotros también propiciamos tantas cosas para que esta vida se mantenga nutrida. Amados, por supuesto, estas obras Dios las recibe. Mientras usted tenga la oportunidad de estar vivo en esta tierra, viva para el propósito. No seas estorbo para el crecimiento de esta vida.
Lo que venga a tu mano, hazlo. Necesitamos tener un tiempo de comunión más que una imposición o porque yo lo diga. Es porque esta vida se conecta, se nutre, crece a través de eso. No, yo voy a orar entonces para cumplir al Señor. Cuando yo lo hago con ese entendimiento, hermano, fracasó, perdió tiempo. Pero cuando lo hace con el entendimiento de que esta vida sea nutrida y produzca gobierno en usted, siga haciéndolo. Pastor, a mí me funciona a la hora que usted quiera, pero si la motivación es que esa vida que se conecta con el Padre está en comunión, es para crecer, no deje de hacerlo. Voy cerrando, porque Dios traerá a juicio toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios traerá a juicio todas nuestras obras. Aclaro que este juicio no va a ser, bueno, papá, como usted se equivoca tanto, se va para allá, para el otro lado. Sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero es que hay un tema importante del cual habla Pablo más adelante también, el tema de la recompensa a los ganadores. Es un tema, es un detalle que no es menor, es algo que hay que poner atención. Porque cuando nosotros vivimos o no vivimos para cumplir el propósito, ahí hay un asunto tremendo. Toda obra nuestra, buena o mala, no está diciendo, no, hice tantas buenas, tantas malas, no, está hablando en cuanto al propósito. Si fuiste útil al propósito y viviste tu vida a propósito, por supuesto, eso no, es una buena obra. Pero quien haya malgastado su vida sabiendo lo que tenía que hacer para el propósito, eso es una obra que será llevada a juicio. Es tremendo eso. Porque cuando alguien entiende y sabe todo esto, bueno, estoy firme. Yo no sé si yo le conté, creo que fue un miércoles que conté de un hermanito, pastor, por cierto, que él se daba ciertos reposos. Un año se daba para hacer una purga interna, ¿no?, de tantas cosas reprimidas, y en ese año él vivía como quería y hacía todo lo que no podía hacer. Y después de ese año se arrepentía, se ponía el traje de pastor, pedía perdón, se hacía 1 o 2 meses de ayuno, oración. Bueno, ahora sí estoy purificado, doy espiritual y vuelvo a lo mío. Es terrible, es un ejemplo terrible, pero cuando alguien entiende esto y quiere hacer lo que quiere y se sale del propósito, eso que malgastó fuera del propósito será juzgado. Por eso cuando alguien entiende estas cosas, amados, como dice la palabra, vive para agradar a Dios, para hacer todo lo que Él manda. Avanza un poco más, porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Tito 2:7 dice, presentándole, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Seamos ejemplo de buenas obras, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? Quien lo sea, muestre su buena conducta por la buena conducta sus obras. Es interesante todo esto. Es interesante de verdad todo esto. Para terminar, las buenas obras, repito, no nacen de nosotros, no viene de usted, nace y está en una naturaleza, en una vida, que ahora esa vida entendemos que portamos. La pregunta o la reflexión que quiero dejar, la reflexión final es, si todo esto, este fruto que debe producir esto que está dentro de nosotros, no es una realidad, no lo vivimos, es tiempo, amados, tenemos tiempo de ir al Señor, para ver qué no está funcionando, porque yo no quiero asustarlo, pero todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, un día ante un tribunal será llevado a juicio. Será llevado a juicio. Nos conviene
entender que las buenas obras no nacen de nuestra conducta o de nuestra buena intención, sino que nace desde lo que ya está dentro de nosotros. Póngase de pie, por favor. Eso es un tema demasiado extenso, pero quise sintetizar todo para que pudiéramos comprender muchas cosas, pero en este caso lo que nos importa, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero que no se le olvide y trabaje en esta palabra. Cuando esté en su casa, cuando esté a solas, diga, porque yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esto tiene que ser nuestro pensamiento dominante. Esto tiene que alimentar nuestra conciencia. Soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Creado para buenas obras. Y en esas obras tenemos que caminar. En esas obras tenemos que andar. En esas obras tenemos que andar. Esa es la preocupación. Y si quiero una buena oración, Señor, dime si estoy caminando o no en estas buenas obras que tú preparaste de antemano. Y cuando el Señor le responde, bueno, Señor, me someto a lo que tú quieres. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz y que tu palabra, Señor, conoce los pensamientos, discierne todo lo que hay en nuestros corazones. Señor, tú que sabes la necesidad de cada uno de nosotros, tú que conoces nuestras vidas, tú que sabes, Señor, en qué cosas necesitamos avanzar y crecer. Hoy que tu palabra traiga convencimiento pleno, Señor. ¿A qué vamos a dedicar nuestra vida, nuestro esfuerzo y en qué vamos a pararnos? ¿En qué vamos a caminar? Permítenos, Señor, abrazar y caminar en estas buenas obras que tú has preparado de antemano, Señor. Oramos para que tu palabra, como siempre, haya lugar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que tu palabra traiga, Señor, una reflexión profunda en nosotros, que traiga convencimiento pleno de que a qué hemos sido llamados y a qué le vamos a permanecer fiel, Señor. Permítenos expresar estos frutos, permítenos expresar, Señor, todo esto que contiene esta vida, esta nueva naturaleza dentro de nosotros y permítenos caminar fielmente todos los días hasta que partamos de esta tierra, caminar, Señor, en esta realidad, en estas obras que tú has preparado de antemano